Ok, vamos a iniciar. Hoy empezaremos con una serie de webinars interesantes para lo que sería la parte de SolidWorks y 3D Experience y algunos de los productos que distribuimos como empresa. Hoy toca la parte del análisis de un comportamiento balístico con Structural Mechanics Engineer. El 3 de abril vamos a tener un webinar acerca de lo que sería SolidWorks Electrical. El 24 de abril vamos a ver algunas técnicas de superficies avanzadas con SolidWorks y 3D Sculptor, que viene siendo el programa de modelado subdivisional que se encuentra directamente de manera online. Y asimismo, el 22 de mayo vamos a ver cómo son las diferencias entre PDM y 3D Experience, cómo se relacionan y qué diferencias hay entre cada uno para ver un flujo de trabajo. Entonces vamos a iniciar con este tema. Los principales temas que vamos a ver el día de hoy son los siguientes. Vamos a ver acerca de SolidWorks Simulation, Structural Mechanics Engineer, cómo es el método explícito, el procedimiento que normalmente se realiza y los resultados en la simulación. Como saben, SolidWorks Simulation tiene tres tipos de licencias, de las cuales destaca la versión estándar que tiene integrado las funciones de simulación estática lineal, también el análisis de fatiga de ciclos altos. Y aquí va a ser necesario introducir algunos valores de fatiga en el caso de que el material de SolidWorks no cuente con ellos. También tenemos Motion, que es el análisis de movimiento de ya sea de algún ensamble que estemos realizando, y el análisis de tendencia que puede apoyarnos en realizar iteraciones en el modelo para verificar cómo se comporta la pieza de manera que lo podamos visualizar gráficamente. ¿Qué significa esto? Que yo puedo hacer iteraciones como qué pasa si yo le agrego más fuerza o si le disminuyo cierta dimensión en el modelo 3D. En la parte de la licencia profesional se le agregan herramientas de simulación como optimización topológica. También tenemos el análisis térmico, que puede también incluso hacerse como estéril o transiente. También tenemos el análisis de frecuencia natural, la simulación basada en eventos. Esta simulación basada en eventos es para que pongamos algunos sensores sobre algún ensamble y se pueda ir moviendo algunas piezas. También tenemos el análisis de presión de Bissell, el análisis de soldadura. Aquí sí es importante tomar en cuenta que en el análisis de soldadura debemos tener ya sea una pieza tratada como sólido y otra pieza tratada como chapa metálica. O en este caso dos placas que sean chapa metálica donde posicionamos la soldadura. Aquí, como recomendación, si quisieran hacer un análisis de soldadura mucho mejor, yo les recomendaría hacerlo como sólido y hacerlo en la parte de análisis no lineal. Ya si quisiéramos ver la fractura, ahorita vamos a comentar más adelante qué tipo de simulación se tendría que utilizar. También tenemos la simulación de pandeo, de caída, entre otras. De caída, entre otras simulaciones. Y la licencia premium nos va a permitir realizar lo que son análisis dinámicos eh, en la parte de vibraciones mecánicas, esa parte estructural, el análisis no lineal de los componentes y el análisis de lo que serían los compuestos. Entonces, aquí para recordar un poco cómo malla las piezas SolidWorks, pues las hace de manera tetraédrica. También podemos tratar las piezas como sólidos, como vigas y también como lámina, como si fuera una chapa metálica en este caso. Entonces, eso es lo que está limitado SolidWorks. Sí se, se tiene un análisis más preciso si nosotros disminuimos el tamaño el radio de aspecto de lo que sería la malla, pero nos involucraría tiempo de procesamiento sobre el equipo.
¿Por qué? Porque si mi equipo no tiene las condiciones adecuadas, por ejemplo, un procesador, ya sea un iCore i9 de 13ª generación, que tiene 24 núcleos, también 128 GB de RAM y una tarjeta gráfica dedicada, pues quizás llegue a alentarse el equipo y se tarde más de una hora para realizar esta simulación y obtener una simulación más precisa. Esto es nada más para aclarar ese punto en el caso de que alguien tuviera una duda sobre eso. Aquí vamos a ver lo siguiente. Dentro de la gráfica de esfuerzo de formación, podemos encontrar que en la parte lineal, las licencias de SolidWorks Simulation Standard y Professional cubren esa parte nada más. Si nosotros quisiéramos tener ya sea un material no lineal o un análisis de grandes desplazamientos, necesitamos la licencia de SolidWorks Simulation Premium. Pero, ¿qué pasa si quisiéramos verificar la rotura o el daño en el material? Aquí se va a tener que utilizar un software de la plataforma de 3D Experience llamado Structural Mechanics Engineer. Aquí nada más para recordar, en el análisis no lineal se va a utilizar siempre y cuando las deformaciones vayan a ser muy grandes o el material se comporta de manera no lineal o cuando tenemos contactos no lineales. Eso es, eso es el principal motivo por lo cual hacemos un análisis no lineal. En este caso, lo primero que se va a realizar es realizar la simulación de el impacto de una bala contra una placa. Pero vamos a ver las limitaciones de SolidWorks Simulation. Ahorita vamos a realizar estos estudios, por lo cual ya están previamente diseñados estos archivos. Ok, vamos a abrir SolidWorks y vamos a explicar cómo se haría un análisis no lineal para simular cómo sería el, el choque entre la pieza, que sería la bala, contra una placa. En este caso, pues está limitado SolidWorks Simulation a realizar este tipo de estudios, ¿verdad? Que es el de rotura y los impactos, pero podemos utilizar el análisis no lineal para acercarnos en ver en qué punto superamos el límite elástico de la pieza. Entonces, vamos a crear un nuevo estudio, un estudio que sería no lineal. Y aquí tenemos dos opciones, un estudio dinámico y un estudio estático. Entonces, en este caso va a ser un no lineal con la condición estática y vamos a usar la simplificación 2D. Le vamos a dar a aceptar. Aquí en la simplificación 2D vamos a seleccionar un plano de referencia. En este caso el plano que voy a seleccionar es el top plane y aquí en el section depth nada más le voy a poner 0.1 milímetros y le doy en aceptar. ¿Por qué se hace la simplificación 2D? Porque nos va a consumir mayor tiempo si lo hago de manera 3D, que podría ser una de las desventajas que se tendría utilizando SolidWorks. Entonces, ya tengo estos datos aquí. Voy a seleccionar para cambiar el material. Voy a utilizar un material como A36 solamente por motivos de este estudio. La placa pues ya tiene el material agregado como 1060 y nosotros tenemos que declarar aquí, bueno, las interacciones. Entonces vamos a seleccionar con clic derecho conexiones la interacción local y seleccionamos lo que son estas aristas con esta arista de la placa. Para nosotros poderle decir que va a haber un contacto. Ahora, en Fixtures vamos a hacer la geometría fija y vamos a seleccionar aquí esta arista de aquí y esta arista de aquí. Le doy a aceptar. Como en este caso yo le quiero asignar un movimiento a la bala, podemos en este caso definirle ya sea una fuerza o podemos definirle un desplazamiento. En este caso lo voy a hacer con el desplazamiento. Vamos a agarrar cualquiera de estas opciones. Avanzado. Y aquí en avanzado
nos va a pedir que seleccionemos una lista de referencia, que en este caso la lista de referencia sería esta lista de aquí. En esta lista ya voy a poder yo colocar si va a ser normal al plano, y aquí ya puedo observar que en la primera opción, cuando lo activo, la flecha queda hacia este lado. Le voy a cambiar la dirección para que sea hacia el lado izquierdo y le voy a poner que se desplace 5 milímetros y le doy a aceptar. Quedaría de esta manera. Ahora, ya tengo que se va a mover sobre esa posición. Ahora tengo que definirle que se quede fijo sobre una ubicación. Entonces por eso voy a agregar el roller slider y le voy a decir que el slider esté sobre estos dos puntos. Le doy a aceptar y aquí voy a mallar la pieza. Vamos a mallar la pieza. Aquí vamos a escoger malla estándar y le damos a aceptar. Si yo quisiera tener mayor precisión en los datos, pues podría crear un control de malla sobre estos puntos que se van a tocar. Y creo la malla. Ahora sí, tengo que definir en este punto, en propiedades de la simulación, en cuánto tiempo va a suceder esto. Aquí está el tiempo. Va a ser los 5 milímetros se va a mover en un segundo. Le vamos a poner aquí 2. Aquí automáticamente ajusta algunos pasos y le damos OK. En la parte de Reference Geometry, regresando aquí en este punto, voy a ir a la variación del tiempo. Aquí dice lineal. Yo le puedo poner con una curva en cuánto tiempo se va a desplazar la pieza. Por ejemplo, si yo lo edito, aquí veo que en un segundo se va a mover tanto, ¿verdad? O sea, va a moverse completo. Aquí viene como viene la simulación. Yo le puedo ir diciendo que sea por pasos, por ejemplo, que en punto 5 y que cuando pasen los 2 segundos se quede 1. O podemos ponerle aquí punto 8 y vamos viendo cómo se va cambiando la gráfica. Y le damos OK. Y le damos a aceptar. Ahora vamos a correr el estudio. Normalmente cuando corremos estos estudios nos aparece esta advertencia, le decimos que sí. Como no detecta ninguna condición inicial, nada más seleccionamos no. Ahí ya está tocando la pieza y vemos cómo se empieza a deformar. Entonces aquí yo estoy viendo que todavía está dentro del límite elástico. Entonces lo que yo puedo hacer es usar la herramienta de Proof para verificar ahí los datos. Esta sería una de las formas, ¿verdad? Que sería el desplazamiento con fijación. Ahora vamos a hacer otro que podemos nosotros copiar este mismo estudio para hacer ahora, en vez de que sea desplazamiento, que sea con una fuerza. Entonces voy a agregarle una fuerza y voy a agregar una fuerza de 200 newtons. Voy a poner que sea la variación conforme al tiempo y le voy a poner aquí que en 2 segundos se regrese a 0. Le damos a aceptar. Aquí seleccionamos este punto y corremos el estudio. Le damos OK y no. Ahora vamos a esperar un momento para que se inicie esta simulación. Y ahí se está aplicando la fuerza. Los 200 newtons en un segundo ya se aplica completo y en el segundo 2 es cuando se va a regresar a 0.
y podemos ver los resultados del desplazamiento y el estrés. Aquí podemos animar. Y sería lo mismo pero con una fijación completa. Si yo lo hago con una fijación completa, sería el mismo caso, pero ahora en los componentes fijos voy a seleccionar esta cara de aquí atrás. Y en la fuerza, ahora voy a cambiar aquí unos parámetros en las propiedades, que sea 4 segundos. Y la fuerza se va a aplicar 250 newtons. Le voy a decir que en 3 segundos ya se aplique la fuerza completa y en 4 permanezca la fuerza. Entonces voy a empezar a simular. Le doy OK y le digo que no, para que inicie la simulación. Entonces ahí ya se está aplicando la simulación y automáticamente vemos que aparece ya de color rojo, porque también ya está afectando esa presión o esa fuerza sobre las dos piezas, ¿verdad? Tanto la bala como en la placa. Ahora, como SolidWorks está limitado en cuanto a la malla y también en cuanto a la deformación plástica, o sea, de que no exceda el límite elástico y que ya en la parte no lineal no exceda el ultimate strange, entonces ahorita veo cómo se distorsionó la malla y se está moviendo la pieza. Entonces ya considerando este ejemplo, ya es un error de singularidad. Entonces es algo que vamos a tener problemas a la hora de estar simulando situaciones. Obviamente, pues en la parte no lineal funciona correctamente, si lo pudieron observar. Entonces, para ello se necesitan los productos de 3D Experience, que en este caso son los siguientes. 3D Experience cuenta con Structural Designer, Structural Engineer, Structural Performance Engineer, Structural Mechanics Engineer y Durability, Performance y Durability Mechanics Engineer. En la parte de Structural Designer vamos a poder observar que viene el análisis estático, las frecuencias naturales, el análisis de pandeo y el análisis térmico. Y una facilidad de esto es que también tenemos la simulación en la nube. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos tener créditos o tokens para poder simular en los servidores de Dassault System. Entonces, eso nos da la oportunidad de nosotros realizar simulaciones complejas o mallar más fino y no utilizar los componentes de nuestro equipo, sino utilizar los componentes que tienen los servidores de Dassault. Structural Engineer, aparte de lo que hace Structural Designer, se le agrega el análisis dinámico, no lineal, que es, o el análisis modal, que sería el de frecuencias. También tiene la malla avanzada. Eh, Podemos usar diferentes tipos de mallado. Y Structural Performance Engineer ya se puede hacer el análisis estático no lineal, el análisis estructural térmico, el dinámico implícito, el daño o la falla del material, conectores avanzados, que serían la parte de ya los ensambles. Aquí la facilidad ya que nos da Structural Performance Engineer y Structural Mechanics Engineer es que en los archivos de ensambles grandes o en los ensambles, pues ya nos da la facilidad de mejorar las conexiones entre piezas. Que normalmente o comúnmente en SolidWorks Simulation nosotros tenemos que ya sea suprimir la pieza y agregar a lo mejor una opción de conexión de pin o tornillo. Y en este caso, pues estas herramientas pues, nos ayudan a eficientar la pieza, en este caso el ensamble. Y lo que sería Structural Mechanics Engineer, pues nos da la oportunidad de crear análisis explícito, dinámico explícito, que es esa parte que queremos analizar sobre el impacto de la bala. Los dos roles que aparecen abajo como Durability Performance Engineer o Durability Mechanics Engineer son las mismas opciones, pero se le agrega fatiga. Aquí podemos ver lo que se puede hacer con cada uno de ellos, que es lo que vemos ahorita. Ya se le agregan Structural Engineer más opciones de mallado.
También tenemos el análisis cuasi estático en la parte de Structural Performance Engineer, análisis implícito, y en Structural Mechanics Engineer ya podemos hacer estudios de caída, de impacto, o estudios dinámicos o análisis explícitos. En este caso, Structural Mechanics Engineer es una herramienta que utiliza como base el método explícito de Abaqus. Como sabrán, Abaqus es el solver que utiliza Simulia. Simulia es un producto de Dassault System y Structural Mechanics Engineer pues es un producto que combina estas opciones, pero para la plataforma de 3D Experience, donde nosotros podemos subir nuestros archivos, como lo hemos comentado en otros webinars. Entonces, esto está dedicado para eventos dinámicos de alta velocidad, o en este caso dinámicos no lineales, o eventos cuasi estáticos que tienen grandes desplazamientos. Aquí vemos algunos ejemplos. El análisis de rotura, por ejemplo, de esta arandela, o también la simulación de materiales hiperelásticos, como se ve en esta simulación, o la parte de aplastar alguna pieza de lámina, por ejemplo. Entonces, como ustedes pueden observar, en Structural Mechanics Engineer pues tiene un análisis más avanzado. ¿Sí? Podemos hacer pruebas de choque o de impacto, y la facilidad que nos da el Structural Mechanics Engineer con la opción de análisis dinámico explícito es que nos da la opción de, o nos da la simulación de cómo se va a comportar el material en situaciones no lineales y de alta velocidad, como mencionábamos ahorita. Eh, pues hay una pequeña diferencia entre un análisis dinámico implícito y uno explícito. El implícito, como lo tiene Structural Performance Engineer, que es el otro producto abajo de Structural Mechanics, ese nos va a ayudar a resolver problemas con una leve no linealidad, y cuando se puede utilizar grandes periodos de tiempo. Por ejemplo, quiero revisar en un minuto cómo se hace el formado de una pieza, por ejemplo. Esa sería la opción del análisis implícito. Y el análisis dinámico explícito sería para calcular problemas complejos y no lineales, donde en segundos o menos de un segundo podemos verificar cómo se deforma el material o cómo existe la ruptura de ese material. Aquí podemos ver que entre las principales opciones pues tenemos los contactos complejos, las cargas cuasi estáticas, los impactos de alta velocidad, la falla del material o la rotura, la fragmentación del material y la prueba de caída. Structural Mechanics Engineer, y en este tipo de análisis que es el dinámico explícito, nosotros vamos a tener que utilizar eh, unos datos que son los datos de daño de Johnson Cook. Hay diferentes estudios teóricos sobre las propiedades del daño. El más común es este, Johnson Cook Damage, que nosotros podemos observar que este modelo describe la falla dúctil de metales bajo cargas dinámicas. ¿Qué significa esto? Esto nos va a ayudar a modelar el daño progresivo y la falla de los materiales, aquí como estamos viendo en algunos ejemplos. Normalmente en los libros de texto los vamos a encontrar así como Johnson Cook Parameters, como los que vienen aquí, y se basa en esta fórmula. El parámetro de daño, o W, que sería la omega, donde delta es un incremento de la formación plástica equivalente, que es este de aquí, arriba, y el de abajo que aparece aquí es la deformación en el momento de la falla. Aquí vamos a poder encontrar que la P es la tensión de presión, y también se considera el estrés la tensión de von Mises, perdón. Eso también está considerado. Aquí vamos a poder verificar en este pequeño video pues lo que se puede realizar con esta simulación. Ahora, aquí como no es Abacus, pues hay una cierta limitación en cuanto a el tipo de estudio. ¿Por qué?
En Abacus se usa la erosión. Eso es para hacer un poquito más realista o la simulación de impacto, por ejemplo, de la bala. Entonces ahorita vamos a ver el ejemplo. Otra de las cosas que es importante saber es el mass scaling. El mass scaling funciona para aumentar la eficiencia, en este caso computacional, en los análisis cuasi-estáticos o en los análisis dinámicos. Esto lo que les permite hacer es controlar los pasos del tiempo. Si se fijan, están seccionados de 0 a 60, está seccionado por pasos. ¿Y esto qué es lo que les va a permitir? Esto les va a permitir disminuir el tiempo de solución en nuestros equipos. Vamos a ver el flujo de trabajo. En el flujo de trabajo vamos a poder ver que yo ya creé el modelo en SolidWorks y este se sube a la plataforma y ya desde la plataforma yo puedo utilizarlo para resolver este estudio. Entonces vamos a abrir nuestra plataforma de 3D Experience. Aquí yo ya tengo cargado el archivo en la plataforma. Este archivo ya está cargado. Recuerden que tenemos espacios colaborativos y en los espacios colaborativos yo puedo crear mis carpetas, que son los bookmarks, para organizar mejor las piezas. Entonces, para abrir el programa de Structural Mechanics Engineer, yo solamente accedo al compás, selecciono Structural Mechanics Engineer y selecciono esta aplicación, se llama Mechanical Scenario Creation. Bueno, aquí como yo ya tengo la simulación preparada, aquí solamente lo que voy a hacer es abrir la pieza. Ok, en este caso, lo primero que tenemos que definirle aquí es qué tipo de estudio vamos a realizar. Aquí en el Setup, en el apartado de Procedures, tenemos aquí los tipos de análisis, que en este caso va a ser análisis dinámico explícito. Aquí en el análisis dinámico explícito nos va a preguntar cuánto tiempo va a durar. En este caso yo le puse en 0.8 segundos. Ahora, otro de los datos más importantes es el mass scaling, que es lo que veíamos ahorita. Es lo que nos va a permitir es minimizar el tiempo de computación de la simulación. En este caso, yo lo tengo así, 5e a la menos 5. Y otra de las cosas importantes que tenemos que definir siempre como una condición es el general amplitud. El general amplitud es en cuánto tiempo o en qué momento se va a aplicar ya sea la fuerza o la velocidad de una pieza o alguna carga dentro del modelo. En este caso yo le puse que desde los 0.2 segundos ya se agrega automáticamente completo la velocidad de la bala, por ejemplo. Puede ser desde el 0, ¿verdad? No hay problema. En este caso solamente por este estudio vamos a dejar así. Se puede definir de manera tabular o smooth step. Ahora, en las partes nosotros tenemos que definir cuáles van a ser las piezas y cómo las va a considerar el software de Structural Mechanics Engineer. Que en este caso tenemos las propiedades, tenemos para considerarlo como sólido, como lámina, como viga. También tenemos el SPH. Normalmente el SPH o el Eulerian que está aquí lo utilizamos para flujos, ya sea de agua o alguna pieza que queramos ver cómo se va a desmoronar. Por ejemplo, cuando tienes el vidrio, ese puede ser uno de los ejemplos. Entonces nosotros primero tenemos que definirle y en este caso yo ya tengo definido que tengo dos sólidos, que son la placa y la pieza. Ahora, también vamos a tener que definir las interacciones. En este caso las interacciones están definidas como contacto general, que las tengo aquí, y contacto basado en la superficie, que la superficie son estas caras que se van a tocar. ¿Ok? En las condiciones yo le puse aquí al software que tengo los clamps, en este caso está posicionado alrededor de la placa, y también tengo aquí la opción de Fix Displacement. Esta opción de Fix Displacement me va a permitir seleccionar una parte de la pieza
para decirle que solamente se traslade sobre un eje o rote sobre un eje. En este caso le puse que solamente traslade sobre X y rote sobre X. Los otros van a estar fijos para esta simulación. Y también apliqué una velocidad sobre la bala. La cara que yo seleccioné fue esta cara de aquí, de aquí atrás. Lo puse a 900 metros por segundo. Y el factor escala lo puse a 7e a la menos 5 con la amplitud seleccionada, que fue el General Amplitude que aparecía aquí al principio, para que se aplique en 0.2 segundos ya los 900 metros por segundo. Y aquí le doy OK. Ahora la malla. En la parte de la malla voy a tener aquí yo hice dos mallas diferentes. En este caso, esta lo puse como Octree Tetraedron. Lo puse más o menos ahí pequeño. Y aquí, esta placa lo hice con Sweep de 3D Mesh, que van a ser como pequeños cuadrados que están sobre la pieza. También otro método que pueden realizar ustedes, que es mejor, es hacer una partición sobre la pieza. Nada más en el área donde va a ser el golpe para que se tarde menos tiempo en realizarse esa malla o en procesarse. Recuerden, entre más pequeña la malla, pues se tarda un poco más en hacia la computación de datos. Entonces ya cuando tenemos todo esto ya seleccionado, ahora sí voy a simularlo. Y para simularlo tenemos varias opciones. Tenemos la opción de utilizar tokens, que vendría siendo como yo tengo 50 pesos que me lo dejas como a garantía. Si me dejas 30 pesos, yo te puedo dejar usar tantos cores del equipo. Y ya cuando termines la simulación, pues te regreso los 30. Y los créditos es el dinero normal. La simulación cuesta 50 pesos cada cierto tiempo y te voy a ir cobrando o descontando eso. Se puede hacer de manera local y desde la nube. En la parte de la nube vamos a poder encontrar que tenemos esto. Tenemos 192 núcleos y 2.8 terabytes de memoria RAM. Eso es lo que significa cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí de 48 cores, 48 núcleos, 710 gigabytes de RAM. Y ya sería proceder a la simulación. Ok, este sería el resultado de la simulación. Aquí vamos a poder observar en los plots el estrés de von Mises. Y podemos hacer la animación. Así es como se comportaría la bala. En este caso, en la plataforma de 3D Experience, tendríamos que ajustar aquí la velocidad. Aquí en este caso vamos a poder observar que quizás al final hay una pequeña lámina que se visualiza ahí. Esto solamente es a lo mejor algún problema en cuanto a la malla. Y podemos ver paso a paso cada uno de los incrementos que se tuvo que realizar para hacer este desplazamiento. El hecho de que nosotros mallemos de una forma más pequeña nos va a dar resultados más precisos, pero se puede tardar un poco más la simulación dentro del apartado de 3D Experience, que sería el rol de Structural Mechanics Engineer. Aquí también vamos a poder ver la deformación. Los resultados de la velocidad. Y aquí nada más para recordar un poco, en este caso, este ejemplo en específico, tenemos el estudio dinámico en 0.8 segundos con una velocidad de la bala de 900 metros por segundo. Aquí el factor de escala es muy importante a la hora de estar realizando la simulación. ¿Por qué? Es importante porque
El análisis explícito tiene 0.8 segundos. La amplitud general, aquí nosotros le vamos a especificar cuál va a ser el tiempo en la cual la velocidad se aplique de 900 metros por segundo, se aplique en 0.2 segundos en ese caso. Lo podemos poner desde el principio, que desde el principio empiece con la velocidad, o nosotros podemos ir posicionando paso a paso de cómo queremos que vaya la bala. En este caso también una de las cosas más importantes es el mass scaling. De acuerdo a la precisión de los datos es realizar un mass scaling más pequeño y con este ya podríamos tener resultados más precisos. Eso es parte importante de lo que sería esta simulación. Ok, ahora regresando un poco aquí, voy a mostrarles algunas de las cosas que se pueden realizar dentro de 3D Experience. Por ejemplo, tomando en cuenta el análisis de caída, también podemos hacer el análisis de caída y verificar qué es lo que sucede con las piezas que están por dentro, eh, el estampado de alguna pieza de chapa metálica también lo podemos verificar, el doblez de alguna pieza o rolado, el deep drawing. También otra de las cosas que se pueden hacer es el análisis poniendo alguna carga sobre alguna pieza, cómo se va a hacer ese comportamiento en la estructura. Entonces, vamos a continuar con preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, me lo pueden escribir aquí por el chat, por favor. Pues, pues los tokens, en este caso, aquí nos preguntan si los tokens son recargables. Sí, se pueden ir incorporando directamente en su plataforma de 3D Experience. Como les mencionaba ahorita, por ejemplo, si una simulación me pide que si yo quiero usar 24 núcleos, me pide 30 tokens, que es como el dinero prestado. Después de realizar la simulación se nos regresan los tokens hasta que termine el año de esa compra de tokens o 3 meses de tokens. ¿Se puede simular el despliegue de un tubo doblado y su posible punto de falla? Sí, así es. En este caso, con Structural Mechanics Engineer, con el análisis dinámico explícito, podríamos hacer el desdoblez de un tubo y en base a lo que son las propiedades plásticas, elásticas y los parámetros de Johnson Cook, nosotros podríamos verificar el punto de falla o la rotura. Por ejemplo, aquí también nos preguntan qué parámetros utilizamos. Los parámetros que utilizamos son los siguientes. Como lo comentaba ahorita, es las propiedades elásticas, las propiedades plásticas del material y las propiedades de daño de Johnson Cook. Son los que utilizamos para este estudio, los datos utilizados en la placa. ¿Ok? No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Ok, las propiedades de los materiales, hay algunas propiedades que ya vienen incluidas en la base de datos al momento de instalar Structural Mechanics Engineer, pero hay otras que nosotros debemos de investigar ya sea con el proveedor en base a estudios que ya están previamente realizados en algunos scripts o que realizan en estudios de tesis o en la información que dan las compañías acerca de los materiales. Esos son los datos que tenemos que incorporar.
La facilidad de esto es que Structural Mechanics Engineer tiene una aplicación que se llama Material Calibration. Entonces ahí nos da la facilidad de estar modificando los parámetros, o incluso si nosotros ya tenemos un estudio previamente hecho, podemos importar esos datos y con ayuda de programación podemos estar modificando los datos para que se calibre el material. Ok, nos escriben aquí sobre para simulación de materiales combinados, ejemplo acero inoxidable y cristal blindado, se necesita hacer dos simulaciones independientes. En este caso no, podríamos, como tiene malla avanzada, nosotros podemos poner en el ensamble los dos tipos de malla. En este caso, si quiero simular, como lo comentaba ahorita, ahorita en las diapositivas, si quiero simular la, la fragmentación, por ejemplo, de un vídeo, tendría que utilizar un parámetro que se llama SPH particles o las ecuaciones de Eulerian. Entonces, podemos incorporar eso en nuestro ensamble y ponerle las propiedades del material a cada una de las piezas, y sí se podría hacer sin problemas. Y también lo podemos hacer independientemente. Los materiales se crean como una librería para utilizarlos en cualquier momento. Así es, en este caso ustedes crean su librería. Esa librería se queda almacenada en la plataforma de Tree Experience, en la nube, e incluso lo podemos guardar localmente. Es un archivo de formato 3D XML que no se puede leer en otros programas más que en la plataforma de Tree Experience. También hay una facilidad que tiene la plataforma. Si ustedes alguna vez han utilizado Abacus, se utiliza un tipo de archivo que se llama es una extensión que se llama .inp. Lo que tiene la plataforma de Tree Experience es que ustedes pueden importar el archivo .inp, que ya viene incluso en la ayuda que viene por parte de Dassault System en Abacus de Simulia. Vienen algunas propiedades de materiales o algunos estudios previamente hechos. Esos los podemos cargar directamente en la plataforma y ya se quedan almacenados en la librería, por ejemplo, para crear las librerías en este caso. Se puede realizar una simulación de proceso de forjado. En este caso, sí se puede realizar. Se tendrían que considerar nada más las propiedades térmicas del material, las propiedades elásticas, plásticas, y también parte de lo que tiene las propiedades de daño de Johnson Cook es que también podemos considerar la temperatura de fusión o de fundición y la temperatura de transición. Entonces sí se podría realizar un estudio así. Obviamente, si lo vemos comparativamente con otras competencias, hay otros softwares que están más especializados quizás, pero sí se puede realizar directamente en Structural Mechanics Engineer con estas propiedades del material. Nos hacen otra pregunta aquí. Ok, simulación de vaciado de concreto con materiales combinados con grava u otros, no líquido precisamente. Ok, en este caso podríamos utilizar ya otro producto que se llama Fluid Dynamic Engineer, que eso es más para simulación de fluidos. Ahí yo considero que sí podríamos utilizar ciertos parámetros, pero sí me gustaría si me puede escribir su correo, yo lo puedo investigar y puedo darle una solución para esto. Pero sí, eso ya sería otro producto, se llama Fluid Dynamics Engineer. Ok, nos preguntan aquí, ¿podemos modificar la dureza de los materiales? Por ejemplo, un material templado. Sí, así es. Nada más teniendo ahí los datos, como les mencionaba, los datos de simulación. Sí, como saben, pues toda la parte de Simulia, de Abacus y Structural Mechanics Engineer, pues tiene
mallado avanzado, y también las propiedades del material son más avanzadas a como lo podemos verificar directamente en SolidWorks. En SolidWorks pues solamente podemos poner las propiedades elásticas o hiperelásticas o plásticas del material, pero no podemos considerar otros datos adicionales. Ok, muy amable, ingeniera Marta. Ahorita, yo tomo notas de su correo y yo le mando una retroalimentación acerca de esto. Si alguien tiene alguna pregunta, puede escribir aquí por el chat. Nos pregunta, ¿se puede simular un análisis de deformación por sobrecalentamiento de motor de 4 cilindros de gasolina? En este caso, ahí sí tendría que investigar. Sí se puede considerar en Structural Mechanics Engineer, se puede considerar los gases o el análisis térmico avanzado, pero ahí yo tendría que verificar si con Fluid Dynamics Engineer podríamos verificar esos gases y considerando los datos térmicos de la pieza. Ahí sí tendríamos que investigarlo más a fondo. ¿Por qué? Porque hay otros programas que utiliza Simulia, como lo son Abacus, como lo es PowerFlow o XFlow, perdón, XFlow. Ahí ya se involucran más propiedades. Incluso, por ejemplo, si ustedes quisieran realizar un análisis sobre algún mini split, ¿verdad? En la parte de condensación, por ejemplo, ahí sí necesitaríamos el producto de Simulia de XFlow. Entonces, ahí sí se lo debería, Inge, Sergio Moreno. Necesitaría investigar si se puede con Fluid Dynamics Engineer o sería directamente con un producto de Abacus, de Simulia, perdón. Igual si nos quiere dejar el correo aquí por el chat, por privado, también para investigar acerca de eso, para darle una respuesta. Sí, en este caso podemos crear como las capas, como lo menciona aquí. Si dentro de una caja metálica agrego un sólido, sí, podemos considerar el material de concreto. Como la plataforma Structural Mechanics Engineer ya nos da más consideraciones en el material o propiedades, sí podemos considerar el comportamiento. Nos preguntan aquí, ¿lo puedo utilizar para diseñar conexiones metálicas de edificios? ¿Se refiere a las vigas o se refiere a las varillas? Conexiones de vigas, sí, sí, también se puede considerar aquí. Una ventaja de la plataforma que se me olvidó mencionarles es que tiene mayor rendimiento en cuanto a ensambles grandes. Entonces, si, por ejemplo, si en SolidWorks alguna vez se tarda en abrir una hora un ensamble grande de más de 4000 piezas, en la plataforma de 3D Experience puede abrirse en menos de 5 minutos. Entonces, tomando esta ventaja, también podemos crear grupos de malla y asimismo poder realizar este tipo de simulaciones, ¿verdad?
en este caso la simulación de las vigas, sin problemas. Ok, igual si no tienen más dudas o si tienen dudas, ahorita les vamos a dejar nuestro contacto. Si quieren escribirnos ahí un correo acerca del tipo de implementación que quieren realizar, lo podemos verificar. Entonces, ahorita vamos a pasar a la parte de beneficios que tienen con nosotros como clientes. ¿Ok? Sí, buenas tardes. Mira, mi nombre es Alma Urquizo del área comercial. Nos da mucho gusto que nos hayan podido acompañar en este webinar y sobre todo, pues darles a conocer los beneficios que tienen si trabajan con CadashMate. Nosotros tenemos una experiencia de hace 28 años y pues uno de los beneficios, el por qué elegirnos, es pues que contamos con un servicio de postventa. En ellos podrán ustedes pues ver todas las dudas que tengan sobre el hardware, software y dar un seguimiento preventivo. Contamos también con técnicos certificados. Ellos están certificados en todos los temas de The Source System y también podemos ofrecerles lo que es una atención inmediata. En cuestión de cualquier servicio técnico, tenemos un soporte técnico inmediato. Además, nosotros contamos con cursos actualizados, contamos con cursos personalizados de acuerdo a las necesidades que tengan ustedes como empresa y pues también somos un equipo experto que se compromete con la implementación de capacitación y asesoría. Lo que es el área comercial, en caso de tener pues alguna duda en cuestión de costos y demás, pues estamos igual para servirles. Y también comentarles que en caso de que requieran ustedes alguna demo en particular de algún tema que sea de su interés, con todo gusto también pueden contactarnos y agendamos una reunión con nuestros ingenieros expertos en el tema. No sé si actualmente tengan alguna duda en cuestión de lo que les comenté o en cuestión de algún tema comercial. Con todo gusto, pues estoy aquí para apoyarles. Ok, asimismo los invitamos a nuestro próximo webinar acerca de la integración de sistemas electromecánicos con SolidWorks Electrical. Y aquí les dejamos el QR para que se puedan inscribir a nuestro próximo webinar. Y también aquí les voy a dejar mis datos de contacto. Igual si llegaran a necesitar alguna demo, como comentaba mi compañera, o si llegan a requerir algo acerca de SolidWorks, o si ya son nuestros clientes y quieren ver alguna implementación o quieren ver cómo funciona alguna herramienta, también nos pueden contactar por este correo electrónico y por nuestros teléfonos de contacto. ¿Okay? Bueno, nos da mucho gusto que hayan podido contactarnos. Igual cualquier cosa estamos a la orden. Que tengan excelente día. Muchas gracias.